El mito de la justicia social lo crea en el siglo XIX un jesuita que se llama Taparelli. ¿No fue antes Ketteler en Alemania? No, No, el primero fue no fue Taparelli. Lamennais. ¿Quién? Lamennais. No, Lamennais creó la democracia cristiana. Sí, pero por la época de Lamennais no había... No. Lamennais es el precursor de la democracia cristiana. Sí, eso está claro, pero... Justicia social, la palabra la acuña por primera vez en el año 39 o 40. La crea un jesuita que se llama Taparelli. Y luego de ahí pasa a Inglaterra. Quien lo adopta primero es la sociedad fabiana, ya a final del siglo XIX. Y de la sociedad fabiana, ahí viene de Inglaterra. Y de la sociedad fabiana pasa nada menos que a Stuart Mill. Y también lo utilizan antes de la Iglesia, hasta que en 40º año es donde ya de verdad se encuadra dentro de la teoría social de la Iglesia. Pero antes está León X, el que incorpora... Ketteler en Alemania, Ketteler. El obispo Ketteler. Pero ya es dentro de la Iglesia, es ya dentro del movimiento eclesiástico. Ese ya pertenece a principios del 20. De eso tengo la certeza. Pero no hay un precedente ahí. ¿En Inglaterra o la justicia dónde? social en algún anarquista como Owen, pregunto. No, Owen no era anarquista. Creó el cooperativismo. Es que es el cooperativismo. Y por eso está inducido error. Al cooperativismo. Pero no empleó jamás la palabra justicia social. Pero cooperativismo social sí. Goldwyn. Goldwyn, no, ese es un liberal posterior. Pero Goldwyn habla de la social justice. Sí, pero no justicia. No, la palabra... Social justice. No, yo tiene una obra que se titula así, Goldwyn. Yo no me acuerdo del título de la obra, pero la palabra... el concepto... Yo no sé si habrá alguien hablado de justicia social, pero desde luego me parece muy raro. Yo creo que William Goldwyn habla de... Quizás de otro sentido, que eso es otra historia. Pero yo no sé si William Goldwyn se puede ver ahí, comprobar por ahí. Yo creo que la palabra se crea en italiano y se dice justicia, con Z, justicia sociale. Y esa fue acuñada por el jesuita italiano Luigi Taparelli en un libro que se llama Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto y se publicó en Livorno en 1843. Su tesis central era que la justicia social debe igualar, de hecho, a todos los hombres en los derechos de humanidad. Esa es su tesis. Siendo uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia, Taparelli basó su idea de la justicia social en una renovación del pensamiento tomista, considerándola diferente de la justicia conmutativa y distributiva, que fue la base de la Iglesia, dice. Pero a finales del siglo XIX, el término social justice se usó por los socialistas fabianos en la Fabium Sage in Socialism de 1889 para realzar la finalidad ética de la evolución impulsada por las reformas sociales. Y es más, yo recuerdo que en Dickens estaba clarísimo este concepto ya. La idea. Sí. La idea está en Dickens cuando pone en sus novelas el trato despiadado de los empresarios a los niños, mujeres, hombres bien. Pero la idea pasó ya al Partido Laborista y después del Partido Laborista impregna algunos sectores sociales. Y en Francia, el primero que la utiliza es nada menos que Jean Jaurès, del que hablé el otro día extensamente y bien, porque fue un socialista honesto, socialdemócrata. Y el primero que la emplea es Jean Jaurès, el dirigente del Partido Socialista, que acogió la idea de justicia social, pero con una finalidad distinta de la que hoy tiene. Fue para dar con ella carácter ético y pacifista al socialismo marxista, expresamente dicho así, y de ahí pasó, a propuesta de él, a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, creada en 1919, y la influencia de Jaurès fue determinante. De verdad, Dalmacio, yo conozco muy bien todo. No, es que sé, fue Taparelli. Me suena algo de... Justicia política. Political justice. Eso. No, estoy seguro que no. No, sí. Porque soy tan riguroso como tú. Y es muy interesante eso, porque luego hay una crítica muy buena de Hayek sobre ello. La conozco. Y la de Marías también, incluso. No, si yo la justicia social, yo digo que es caridad, eso es falso. La ha cogido la Iglesia Católica porque era maravillosa contra el marxismo. Ese es el igualitarismo, porque ese es el igualitarismo que ha penetrado en la Iglesia también. El pacifismo que ha penetrado en la Iglesia. En lugar de la caridad. Es más, tengo otro dato histórico. Es que de verdad es que tengo muchos años y he estudiado muchísimo. Quien introduce la base para que sea
luego en la Iglesia Católica aceptada también la justicia social, eso parte de la guerra cartista en Inglaterra en los años 1830, porque el resultado de aquella guerra, la cartista, fue que se acabó el poder de las parroquias en las iglesias para tener el sistema distributivo de limosnas en toda Inglaterra. Eso provocó unas reformas sociales que no se llamó justicia social, pero que sí inspiró luego a la doctrina hasta el punto que Sismondi, el célebre economista suizo, llegó a distinguir con una precisión y profundidad extraordinaria y habla de la guerra cartista, habla del origen y distinguió. Claro, y Sismondi distingue ahí. No se entiende que hay guerra, ¿no? Fue una guerra civil. ¿Cartista? Naturalmente, en 1930. La guerra, ¿cómo se llama? A lo mejor me acuerdo un punto el nombre, el cartista no fue la guerra de 1830. En Inglaterra no. Guerra, pero guerra de verdad. Hubo guerra, se llama guerra civil. Duró muy poco, pero produjo unos resultados sociales extraordinarios. Y Sismondi se apoya en ese antecedente para distinguir entre pobreza heredada, la anterior a la guerra cartista, y la posterior, que se llama pobreza producida. Y entonces la justicia social nace después de Sismondi, influye en este jesuita para añadir la justicia social ya frente a la pobreza producida por el industrialismo, la que denuncia Dickens. Se llama guerra cartista, léeselo a Dalmacio. Les digo, búscalo en internet, dile a David qué dice. Es guerra, pero guerra a tiros y con muertos. Y produjo unos efectos enormes, tanto en Inglaterra como en el mundo entero. Y la reflexión sobre el problema social es fundamental. Claro, claro. A ver qué dice David. Fue un movimiento propio de la primera etapa del movimiento obrero. A diferencia de aquel, tuvo una índole esencialmente política. El término procede de la Carta del Pueblo, cartista, documento enviado al Parlamento británico en 1838, en la que se reivindicaba el sufragio universal masculino y la participación de los obreros en dicha institución. Y hubo una guerra. Sí. Y se llama así, guerra cartista, por la carta esa. Y la justicia social de la Iglesia nunca fue igualitaria. Simplemente fue una corrección. Implica cambiar la sociedad para que sea justa, o sea, que sea igualitaria. Claro, eso sí, o sea, pero la Iglesia... La Iglesia no lo dice, pero no. Coge cosas de esas, pero luego las consecuencias son las que son. Claro, y la Iglesia lo que dice es una corrección. Sí, pero luego la palabreja misma y las palabras pues implican cambiar la sociedad, la idea de cambio. Desde luego, que muy bien. En cambio venga a la sociedad, que sea la sociedad la que es cambiada. Pero ver que he hecho una referencia a los ingleses, al laborismo, a la guerra cartista. A ver, quería Hilario decir algo, sí, ¿no? Yo recuerdo en 1830 una guerra que hubo en el Imperio Británico, pero fue en Australia. No. Pero la guerra cartista lo he estudiado bien, tengo libros ahí en mi biblioteca dedicados a la guerra cartista. Pues algo nuevo que he aprendido hoy, don Antonio. Repito, para mí es maravillosamente, porque es muy profunda. El resultado de la guerra cartista fue que antes de la guerra, las iglesias, las parroquias, cumplían la función de distribuir la limosna procedente de las casas de los burgueses y de los ricos. Eran las parroquias las que la distribuían entre los pobres. Y cada pueblo, cada parroquia, cada barrio tenía asignado su propia pobreza y la cubría la caridad. Después de la guerra cartista eso termina, porque ya va coincidiendo con la aglomeración de mano de obra, de trabajadores. Y para mí lo importante es que yo creo, a mi juicio, que el economista mejor, el suizo Sismondi, vio en ese origen, con los años, claro, el nacimiento y la distinción entre dos tipos de pobreza y que habría que combatirlo de forma distinta. Uno era la pobreza heredada y otro la producida por la civilización industrial. De ahí que en Estados Unidos, que no había conocido la pobreza heredada, era completamente impermeable no solo a las ideas socialistas, comunistas y etcétera. El anarquismo sí, porque el anarquismo no tiene por finalidad la igualdad de la riqueza. El anarquismo lo que persigue es la igualdad y la libertad. En Estados Unidos tuvo cabida el sindicato anarquista, de ahí la fiesta del 1 de mayo. Pero en los demás no. La justicia social sería una aberración para Estados Unidos. En cambio, en Europa triunfó la demagogia de la justicia social. Eso es seguro. La idea de redistribución y todo eso. Claro. Los sistemas fiscales. Pero si es que hay 7 clases de justicia y la social ha sido la última. Primero estaba
distributiva. Es que a la gente hay que recordarle lo esencial. La conmutativa, distributiva y legal. Y hoy se añaden muchas más. No, todas las que sean. No, está también la correctiva, que es la penal, la jurisdicción Bueno, sí, que es y es muy antigua. pero es una modalidad legal. Sí, es una modalidad, pero se llama justicia correctiva. La legal es la última, porque por legal se entiende la codificada, no la de con las costumbres, la del derecho positivo. Claro, por eso no se confunde con la ¿Cuándo penal. aparece entonces la justicia legal? Porque Aristóteles no habla de justicia legal, no. No, Aristóteles Política. distingue tres. Política, ¿no? No, pero sí habla de la correctiva, cuidado, y le emplea la palabra correctiva a Sí, Aristóteles. no, Sí, pero Aristóteles ya distingue esas tres. Yo distingo 7, que es la distributiva, la conmutativa, la correctiva, la social, la legal, 5, y hay 2 más, pero que específicas, no me acuerdo ahora. Pero en fin, sí. Yo lo que quería decir es que la idea principal de la justicia es doble. Por un lado, es la distributiva, que es la que corresponde al Estado. En ese caso, Pablo Iglesias no está pensando más que en la idea bárbara que tiene de justicia distributiva, porque es la que él quiere que se aplique desde el Estado. O sea, su programa económico de endeudarse en 3 años en 100.000 millones de euros a 30 cada año, obedece a una idea que tiene él de la justicia conmutativa, como tiene toda la izquierda. Todo el que pide al Estado de bienestar, la idea que les preside es la justicia que corresponde al Estado, la distributiva. La conmutativa, eso está en Aristóteles, la conmutativa es la que pertenece a los particulares y está regida por lo que se llama sinalagma, una invención técnica maravillosa del derecho romano. Sinalagmático es lo recíproco, pero recíproco no quiere decir lo equivalente o lo igual, sino la contraprestación equivalente sí, o no igual, porque si fuera igual no podría haber contratos. Claro. Es decir, la reciprocidad en las contraprestaciones, incluso la palabra prestación en un contrato técnicamente equivocada. Hay que hablar de contraprestaciones en un contrato de compraventa de alquiler de la que sea, porque eso sí está regido por la justicia conmutativa. Y luego las otras son la social, también procede del Estado y en cambio, porque la justicia social los particulares no la pueden hacer, no pertenece a la conmutativa. Y quería acordarme que la justicia, además de la conmutativa y distributiva, la social, y quería acordarme de otras dos y no lo recuerdo ahora mismo, pues claro. La legal la has mencionado, me parece. La política también. No, la política no. ¿No? Es que no hay, no me acuerdo, bueno. Yo sé que son 7, porque yo tengo descrita en mi libro, si recuerdo, 7 conceptos de justicia, 7 versiones. Como los 7 días de la semana, los 7... Sí, los 7, los 7. El número 7 es un número mágico, la verdad. Desde hace muchísimo tiempos prehistóricos incluso. Las generaciones, todo. Sí. Bien, pues nada. Sí, la justicia correctiva. Ya lo dijiste. Ese le dije. Bueno, para Aristóteles el criterio último de la justicia se encuentra en la igualdad. Pero tratar a cada uno en esos casos típicos, y también está en Tomás de Aquino. Pero igualdad jurídica. Igualdad jurídica, claro. Es que quiere la justicia social es igualdad material. Pero Aristóteles está en la ética nicómaco. Ahí la igualdad material, que lleva aberraciones, como las leyes discriminatorias, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, para igualar a la mujer, con lo cual discrimina al hombre frente a la mujer, por ejemplo. Sí. Recuerdo que estoy seguro que hay 7 clases de justicia distinguidas, que es la conmutativa, la distributiva, la redistributiva, que es la que caracteriza al mundo moderno. La redistribución de las rentas, eso es moderno, eso antes no existía. La correctiva, que es la penal. Eso es la socialdemocracia. Y ahora voy, claro. A me olvidaba de la principal de todas, de la anglosajona, que se llama justicia utilitaria. El utilitarismo se llama así, y está así, sí, se llama utilitarismo. Y luego está la social y la legal, son las 7. Aquí están nombradas las 7. Conmutativa, distributiva, redistributiva, correctiva, utilitaria, social y legal. Son las 7. Sabía yo, estaba seguro. En fin. ¿En qué libro lo tiene usted recogido esto, don Antonio? En el mío, en la teoría pura de la República. Muy Lo bien. que pasa es que hay que buscarlo en Internet, en la versión de Internet, porque si no hay es imposible. Está agotado.